yo quería decir algo al respecto de lo que estaba diciendo vos, Juan, y hace poco sobre como que la gente elige eso irracionalmente y todo eso. Yo opino que normalmente es lo contrario. ¿En qué sentido? Por ejemplo, cuando me diste el ejemplo de los ricos. Hay mucha gente, empresarios ricos, que más allá de los impuestos que le cobran, ellos tienen algo que ganar con el tipo de regulaciones que, por ejemplo, impone el gobierno. Porque si a mí me están permitiendo tener cada día menos competidores, yo estoy sacando beneficios más allá de los impuestos. Es decir, esto hay que mirar como como un diferencial, o sea, como un rango. O sea, sí, el Estado me está quitando, pero al mismo tiempo el Estado hace otras cosas que me benefician que si no fuera por el Estado no podría obtener. Entonces, si lo que me quita es es menos que lo que me beneficia con su regulación, entonces a mí me favorece el Estado personalmente. Es decir, que hay gente que toma racionalmente esa postura de beneficiar algunas políticas públicas. Es decir, hay empresarios que, porque, como explicaba en ese sentido mi ley, prebendarios, que se benefician de algún tipo de política pública y que por eso igual votan de esa manera. A la larga, es evidente que el Estado, cuanto más pisotee los derechos de las personas, llega a un límite que la sociedad en ese sentido empieza a colapsar, ¿verdad? Pero en tiempos, digamos, de paz, es normal que haya gente o rica o que haya empresarios o grandes empresarios que realmente a veces favorezcan ciertas políticas públicas porque ellos creen, de hecho, que más allá de los impuestos están obteniendo un beneficio que no podrían obtener sin la presencia del Estado. Y ahí surge el fenómeno de los empresarios prebendarios. Después está el caso de los pobres. A veces pasa que en una situación, vamos a decir, de vulnerabilidad y de cortoplacismo, ellos creen que el Estado le está ayudando, pero realmente a lo largo de la sociedad hay gente que se está haciendo mucho más rica a costa de que el Estado siga creciendo y evidentemente la riqueza a nivel social sí es la que disminuye. Lo que pasa es en el sentido que siempre hay un juego entre vencedores y ganadores, ¿verdad? No, En de un orden acuerdo, estatal, no. como No todo rico pasando limpio, de sí, acuerdo, sí. eso No es todo, más que quería votar. no, no, claro, no todo rico, digamos, básicamente no le conviene al Estado, sino justamente en muchos casos su riqueza se debe al Estado, porque el Estado básicamente propicia una alocación de recursos perversa, arbitraria, y bueno, hay ganadores y perdedores, y parte de los ricos básicamente son beneficiados de eso, entonces les sirve ese Estado para mantener statu quo desde ya. No son todos los casos igual. Yo me refería a No, los no, otros, claro, pero sí, sí, pero igual, es una válida aclaración. no, y además está la parte de la ideológica, ¿verdad? El Estado se mantiene por dos medios principales, tanto la fuerza como el engaño, es decir, las ideas. De hecho, el factor más importante del estatismo es la ideológica, es decir, el hecho que la gente crea que el Estado, más allá que a veces se equivoque en algunas funciones o en algunas tareas, la gente realmente cree en el fondo de su ser que debe haber un Estado. Entonces, evidentemente, la opinión pública es la base principal del estatismo. En ese sentido, ahí sí pasa de forma fundamental o como un pilar, pasa lo que vos decís. La gente quiere Estado. Y cuando la gente deje de quererlo, el Estado va a desaparecer. Así como también la gente aceptaba y daba legitimidad eh, pública a la monarquía. Y algún día la idea de la monarquía se deshizo y la gente empezó a querer democracia. O sea, en ese sentido, la opinión pública es la que rige, en última instancia, el rumbo de la sociedad. De acuerdo, de acuerdo. Igual yo creo que muy probablemente estén de acuerdo. No, no sé si hay mucha novedad en lo que voy a decir, pero me parece que el Estado se va a ir desarmando primero por. Yo creo que hay un tema tecnológico, o sea, digo, el avance de la tecnología en general ahora está bajando el costo de descentralizar. Ya lo está viendo con Bitcoin. Digo, el hecho de tener una moneda descentralizada va a ser mucho más bajo. Estás viendo, de hecho, el fenómeno Milei, yo creo que se explica. Obviamente está el mérito de Milei, ¿no? Pero el gran enabler, el gran habilitador de Milei fue la descentralización de la información con redes sociales, más específicamente con Twitter, que no hubiera ocurrido nunca. Obviamente Milei después fue a los canales y bla, bla, pero de hecho Milei va a los canales primero porque
se hace básicamente un lugar en lo que es Twitter. De hecho, yo participaba en ese espacio en ese momento y había, no sé, 30 economistas más o menos conocidos y eso lo permite llegar a los canales y después los canales lo amplifican porque además empiezan a ver que hay una demanda en el mercado de manera espontánea de Twitter, ¿no? De lo que es el consumo descentralizado de información y de periodismo centralizado, de hecho. Entonces digo, al final del día, atrás de todo, empieza a haber el gran enabler que es la tecnología, que es la descentralización de la información, de la moneda, de la reserva de valor, Bitcoin, etcétera. Después acá tenés a Alam, que es promotor de Bitcoin Cash y demás. Entonces digo, al final del día, en realidad yo creo que el propio progreso tecnológico va a, al menos una ola posterior a esta, después a muy largo plazo no sé qué va a pasar. Siempre tenés como, viste, la batalla entre la centralización y la descentralización y el balance de ambas cosas. Yo creo que la descentralización que estamos queriendo que, digamos, acelerar, por así decirlo, en última instancia depende en gran medida de la tecnología. Eh, entonces, nada, me parece que es eso. Me parece que el avance tecnológico y la baja de costo de transacción de la descentralización y el flujo libre de información que eso promueve, porque digo, la descentralización al final del día lo que hace es que elimina a los intermediarios, o a lo sumo les quita peso a todos los tolls, ¿no? A todos los peajes que se cobran a un lado y hacen imposible, digamos, le suben el costo a los controles estatales centralizados y eso es lo que termina de alguna manera permitiendo que, eh, digo, las ideas superadoras, que yo creo que digamos, el libertarianismo es económica y moralmente superior al socialismo, terminan prevaleciendo, digo, justamente se descentraliza, digamos, esos mercados descentralizados son mucho más competitivos y en un mercado competitivo de ideas y economía incluso, las mejores ideas o las mejores cabezas o las mejores personas prevalecen. Por eso yo creo que Milei es mejor político que todos los que están en el Congreso ahora y todos los que con los que compitió en su momento. Y las ideas de Milei yo creo que son mejores. Y yo creo que Bitcoin, por ejemplo, es mejor reserva de valor que un montón de otras cosas. Y esas cosas triunfan porque tenés al enabler de la tecnología haciendo competir a todas esas opciones, cosa que antes no podía. Entonces, de nuevo, para redondear la idea, yo creo que en última instancia, acá estamos en presencia de eh, como de un proceso, me voy a poner medio hegeliano, yo sé que los libertarios en general odian a Hegel, pero es como un proceso dinámico, ¿entendés? De interacción de fuerzas, donde el propio proceso es medio que automático, ¿se entiende? Es como el propio progreso tecnológico hace que después se terminen balanceando las fuerzas, ¿entiendes? Las asimetrías, por ejemplo, no sé, del periodismo mainstream o de la política tradicional que no dejaba que incumbentes con otras ideas alternativas entren a la política. Bueno, la propia tecnología hace que todo eso se termine balanceando. No sé cómo ven ustedes al rol de la tecnología en todo esto. Bueno, yo no soy muy optimista con el rol de la tecnología. Y te voy a explicar por qué. Primero piensa que desde la creación de los sistemas democráticos, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de Estados Unidos, ¿no? La tecnología ha avanzado. O sea, ¿cuántos años no ha avanzado la tecnología de Estados Unidos acá? Han sido más de 2 siglos. Hoy Estados Unidos es mucho más socialista, por así decirlo, que en sus orígenes. Interviene mucho más. Ahora, por ejemplo, me hablas de Bitcoin, me hablas de estas monedas descentralizadas, pero ya la Unión Europea está a punto de sacar la CBDC. Y en Argentina también escuché que hay políticos que lo defienden. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? El problema es la escalabilidad del mercado. O sea, tú en el mercado negro, tú puedes expandirte horizontalmente. Muchísimo. Tú puedes vender zapatos en el mercado negro y tener 10.000 puestos de gente que vende zapatos. Pero no puedes tener una industria que fabrique los zapatos. Porque para eso necesitas instituciones que te garanticen los derechos de propiedad. Y el Estado la monopoliza. Entonces ya tienes que pasar por el aro del Estado para crecer verticalmente. O sea, no hay una fábrica de auto en el mercado negro. No puede existir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si te fijas en monedas como Bitcoin, por ejemplo, aquí dentro del mundillo, ¿no? Lo vemos bien. Pero los NPC buscan otras cosas, buscan garantías, buscan seguridad. ¿Y qué es lo que hacen? Que entonces
las grandes empresas, las grandes de verdad, por ejemplo, Binance, por ejemplo, ¿qué está haciendo Binance? Está haciendo acuerdos con los gobiernos. ¿Por qué? Porque necesita esa protección jurídica de cara al consumidor, porque el consumidor se lo pide. Y no es porque el consumidor sea idiota. La gente quiere garantías, quiere seguridad. Es Y por en un ambas mercado, cosas igual, ¿eh? Es por ambas cosas, porque también hubo bueno, presión gubernamental, sobre todo, y con esto hago un comentario chiquito, sobre todo cuando, no sé si te acordás que hace unos 2 años habían sacado los tokens que replicaban acciones, tipo, no sé, Tesla, Apple, IBM, pero tokenizadas, y digamos, los gobiernos dijeron, no, pará, no, man, o sea, no, o sea, el mercado de acciones no lo puedes tokenizar, salvo que lo regules, y si no te vamos a ir con toda. Y lo sacaron. O sea que no es solamente demanda, porque había demanda, claro, de hecho fue un sí, auge. claro. Claro, es que ese es el problema, es que eso es una parte del problema, los derechos de propiedad que no están asegurados. Entonces la gente tiende a buscar la seguridad. Pero por otro lado está que efectivamente el Estado tiene el monopolio de la violencia. Es decir, tú puedes tener todas las buenas intenciones del mundo, tú puedes ser el tipo más competitivo del mundo. Si tienes la bota del Estado arriba y el Estado lo hace bien, o sea, te pone bien la bota sobre el cuello, no puedes prosperar. Es imposible, porque literalmente te va a tirar fuerzas armadas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el Estado tiene la capacidad de matar a cualquier competencia en su búsqueda del control y del, vamos a decir, incluso de la divulgación, ¿no? Por eso es que están intentando sacar en el mismo Estados Unidos toda la revuelta que tuvo Elon Musk contra la desinformación y casi que quieren hacer un ministerio de la verdad en Estados Unidos, ¿no? Las redes Sí. sociales como censuran muchísimo. Entonces, todo eso tiene detrás muchísimos incentivos del Estado, que el Estado te da dinerito por aquí y por allá para que tú apruebas ciertas medidas y te da ciertos beneficios para que tú le sigas el juego. Entonces tú como un competidor sencillo que entra nuevo, te es muy difícil competir con eso. ¿Me entiendes? Sí, Porque el Estado tiene recursos infinitos a igual, Lec, comprar. una cosa, yo no es que soy tan optimista, solamente digo, la solución yo creo que viene de la tecnología y obvio que nunca va a ser la descentralización y va a prevalecer hasta el fin de los tiempos, sino que es medio un yin-yang, medio como el Señor de los Anillos. En el mejor escenario tenés una solución estable, buena, descentralizada, por un tiempo, pero siempre va a estar la puja entre descentralización y descentralización, digamos. Eso y excede incluso a los seres humanos. Digo, pasa en Sí, todo. Es una cuestión hasta no sé, hasta física. ¿Se entiende lo que voy? Entonces digo, me parece que vamos hacia una época donde, digamos, la tecnología está logrando ciertas cosas donde se balancea un poco más, pero definitivamente no va a ser una solución perfecta. Definitivamente el Estado va a seguir pusheando para no perder ese terreno. Pero lo ves que está pasando. Por ejemplo, los medios tradicionales perdieron su poder. ¿Por qué? Por la descentralización de información. Ya no pueden controlar la narrativa. De hecho, están súper obsoletos y se ve en términos económicos y políticos. O sea, son irrelevantes casi a nivel de rating. O los grandes players, digamos, de youtubers o analistas o periodistas descentralizados están ganando. De hecho, Tucker Carlson creo que tiene más audiencia que Fox ahora. Eso es un ejemplo específico, obviamente no alcanza, pero digo que te da cuenta que vas un poco en esa dirección. Después el Estado también, digo, Bitcoin, está bien, lo combaten, pero Bitcoin igual va a seguir prevaleciendo. A lo sumo tratan de ganar el terreno con el tema de la CBDC o presionando a los Binance y todo eso es cierto, pero al final del día, digo, Bitcoin hoy está casi en 50K, o sea, digo, hay una demanda y parte de esa demanda que ya quedó fuera de la esfera estatal. Entonces digo, en esa puja imperfecta, me parece que la descentralización en los últimos años ha ganado un poco de terreno y ciertas cosas, incluso en la arena política tradicional, solo están pasando debido a previas transformaciones tecnológicas que fueron enablers, habilitadores. claro. Sí, dale, Oscar, habla tú. Disculpe, estaba teniendo un problema con la conexión, por eso salía y venía, ¿no? Quería decir más que respecto al tema tecnológico, del progreso tecnológico. Yo entiendo, Juani, por dónde vos estás llevando el argumento, pero si eso fuera así, deberíamos estar hoy casi en las puertas de la anarquía propiedad privada si fuese por el progreso tecnológico, porque si comparábamos
aquí a 100 años atrás, lo que pasó de 100 años para adelante es que tenemos más estatismo en general a la mayor parte del mundo. Entonces, como que en ese sentido, la tesis a largo plazo estaría refutada por la misma historia, ¿verdad? Igual Pero no es cualquier, perdón. el progreso tecnológico, como que sí hay circunstancias coyunturales o temporales que sí tienen que ver con lo que estás diciendo, ¿verdad? Con el tema de la descentralización de la información. Aún así, incluso con toda esa tecnología y con las redes sociales, durante la pandemia o dictadura sanitaria, también había bastante censura de los propios medios privados que evidentemente estaban coludiendo con los gobiernos. Es decir, que en ese sentido sigue siendo el tema ideológico la fuente principal de los cambios. Así que no importa cuánta tecnología tengamos, mientras las ideas en la mayoría de la gente no sean las correctas, es decir, la idea de la libertad, la tecnología no va a poder resolver casi nada, ¿verdad? Al fin y al cabo, la fuerza la sigue teniendo un grupo de personas. Al fin y al cabo, se tiene que disputar territorio al Estado. Esto es lo que yo también siempre una crítica que tengo contra los agoristas en general, es que eso de autosabotearse y esconderse y vivir en la clandestinidad y pensar que tenés que ir a alguna selva desierta para... No, la lucha contra el estatismo es una lucha territorial y en ese sentido no importa cuánta tecnología tengas ni cuánto puedas transaccionar con Bitcoin, mientras la gente piense que tiene que haber un grupo que tiene que legislar y gobernar sobre todos nosotros, igual van a poder llegar a tu casa y confiscarte lo que sea. Es decir, en ese sentido yo creo que la tecnología ofrece una herramienta, pero es una herramienta que la podemos usar para el mal o para el bien. Entonces, si nosotros, incluso en los tiempos de hoy, nosotros podemos tener la impresión, como vivir en una burbuja, creer que, bueno, las redes sociales están haciendo que la información se descentralice, llegamos a esto, pero aún así puede ser que esa sea una falsa impresión. Y detrás de bambalinas, las redes sociales estén siendo cooptadas por gente que ha llegado a posiciones de poder porque tiene una relación con el poder. Por ejemplo, el caso de Elon Musk, que mucha gente miró con muchísima alegría, últimamente se está demostrando que no era tan así. Es decir, la libertad de expresión no era tan importante otra vez para Elon Musk. De lo contrario, él no podría explicar que en los últimos meses hayan censurado a muchísimas cuentas antisionistas. Es decir, que eso es muy relativo. O sea, yo no creo que debamos mirar con tanta ingenuidad el tema tecnológico. Ojalá fuera así, pero lastimosamente yo creo que a largo plazo eso no es ninguna solución, sino simplemente a veces puede servir incluso para engañarnos de que estamos mejor. Igual yo me expliqué mal, yo no digo cualquier progreso tecnológico, hay como ciertos hitos que recién ahora en esta sociedad, de hecho Internet existe hace 30 años, nada más. Y digo, el impacto de las redes sociales fuerte hace 10, no mucho más. Hace más de 10 años no tenían tanto impacto las redes sociales. Entonces digo, y la primera ola de las redes sociales fue totalmente centralizada. Ahora la única, digamos, un poco más híbrida por ahí es Twitter, que a pesar de todo eso sí tiene bastante regulación, pero tiene mucha menos regulación que hace 2 años. Hace 2 años decía ciertas cosas y te baneaban la cuenta, básicamente. De hecho, el propio Milei estaba ya baneado, sacaron a Trump básicamente en plena campaña, lo sacaron, lo banearon a Trump. Entonces digo, es cierto lo que decís, pero no me refiero a todo progreso tecnológico, sino a ciertos hitos que están pasando recién ahora. Es como recién ahora la tecnología llegó a un punto de madurez tal que se pueden descentralizar un montón de cosas que hasta este momento de la humanidad no se podían hacer. La información Bueno, hasta este momento no podía fluir tan libremente como ahora. De hecho, ahora estamos hablando, es impensado, digo, estamos hablando con Lec, que vive en Cuba, y a pesar de un bloqueo, estamos hablando en tiempo real, sin que el Estado lo bloquee. Digo, yo estoy de acuerdo que lejos está de ser una solución perfecta, lejos está de ser condición suficiente el mero progreso tecnológico para que el Estado, para ganarle ese terreno al Estado, pero por otro lado, todos los lugares por los cuales le estamos ganando terreno al Estado, o al menos estamos evitando perderlo, si vos te fijas, atrás de eso hay un enabler tecnológico que antes en general no existía. mira, te voy a poner un ejemplo. Antes de la invención de la imprenta,
los libros eran algo raro y lo tenía alguien en una iglesia o un tipo con mucho dinero. Cuando se crea la imprenta, que se empieza, que es un cambio, es un hito de la humanidad, de hecho, que se empieza a de verdad divulgar información a gran escala y le puede llegar a todo el mundo, enseguida se empezó a utilizar con fines propagandísticos. De hecho, la propiedad intelectual nace porque el Estado quiere regular quién puede escribir según qué cosas. Y ya desde ese momento, ya el Estado, tú ves cómo utiliza ese hito a su favor. Y con el tema de las redes sociales, siempre hay un límite. Y es el límite de hasta dónde el Estado puede llegar. Y es lo que decía Oscar, por ejemplo, Elon Musk tuvo problemas con esta liga antisemita, no sé cómo se llaman, que los estaban denunciando porque en Twitter había desinformación o discursos de odio, no sé qué. Y él tuvo que medio que ceder con eso y acogerse a la ley de libertad de expresión de los Estados Unidos. Entonces, la libertad de expresión que defiende él es la libertad de expresión que dice el Estado. Basta con que el Estado cambie la ley y ya él está obligado, bajo pena de que le cierren la empresa o que le impongan cuantiosas multas, está obligado a modificar sus políticas de libertad de expresión dentro de Twitter. Entonces, yo entiendo el punto y sí te puede servir para comunicarte, te puede servir para hacer cosas que antes no podías, pero el Estado, al tener el monopolio de la violencia, no permite que esto interactúe de forma libre como en un mercado normal, ¿no? A lo mejor, por ejemplo, tú tienes un mercado, un charlatán y tienes un tipo instruido y a través de la experiencia, ¿no? La gente va desechando el charlatán y se va asociando libremente con el tipo instruido que te vende algo que valga. Pero si el Estado censura a ese tipo y te coge y te contrata al charlatán y te lo pone de ministro de lo que sea, ya por esto mismo de los sesgos que veíamos antes, eso le va a llegar a muchísima gente. La mayoría de la gente adulta ve la televisión. A lo mejor quizás en la juventud, quizás aquí un tiempo, las redes sociales te puedan disuadir un poco, pero yo realmente no veo como que el cambio sea gracias a un adelanto tecnológico, sino a un cambio cultural, que se puede utilizar la tecnología para ese cambio cultural, pero el Estado te la puede utilizar también para su propio cambio cultural. Claro, pero el cambio cultural, en mi opinión, sobre todo el de Argentina, se dio gracias al progreso tecnológico. Milei sin redes sociales no hubiera existido directamente. Hombre, Por ejemplo, hoy tenés. Marx no tenía redes sociales. No, lo sé, pero digo, el caso de Milei, que de hecho lo conozco de cerca, porque yo a Milei lo conozco del principio, de nuevo, era parte de ese equipo de 30 economistas, 40 de Argentina que tuiteaban sobre cosas medio técnicas que no resonaban tanto en la gente en ese momento. Entonces digo, lo vi del principio, antes de que llegue a la televisión, incluso, de 2015. Capaz que un programa de cable, pero muy, muy random. Entonces, lo que voy es que, digo, cada vez es cierto lo que vos decís, que es totalmente imperfecto, incluso las redes sociales más libres están supeditadas a la regulación de los estados opresores que justamente activamente tratan de censurar ciertas libertades de expresión. Mi punto es que los costos de transacción de censurar son cada vez más altos. Hoy es mucho más difícil censurar que hace 20 años. Antes agarrabas, arreglabas a los medios, básicamente estaba mucho más centralizada la información, entonces agarrabas a los medios mainstream o los comprabas o les ponías pauta y se terminó. Ahora es imposible, digo, suponete que censuran, no sé, Twitter en Estados Unidos. Ok, lo logran. Está bien, pero tenés hordas de pibitos en Argentina, en Cuba, en México, en todos lados, haciendo video de TikTok, ¿entendés? Y si no es en TikTok, es en YouTube, y si censuran aparte, lo comunican de otra, ¿entendés? Para tratar de saltar la censura. Es infinitamente más, es imposible hoy censurar del todo. Sí, obviamente podés ejercer como presiones parciales para que ciertas cosas no pasen, es cierto. Pero hoy, de nuevo, era impensado que en Argentina tengas 30% de la gente que vote el liberalismo. ¿Cómo se dio? Porque Milei llegó a los medios. ¿Cómo llegó a los medios? Primero porque triunfó en redes sociales. Y además se amplificó, se armó toda una masa de gente, por ejemplo, hoy. De hecho, de nuevo, incluso más. Milei no hubiera ganado si no hubiera existido Twitter, literalmente. No solamente porque no hubiera llegado a los canales de televisión como llegó, sino porque
digo, el efecto catarata que tuvo Milei en las redes sociales fue que una horda de influencers súper exitosos en redes sociales reprodujeron y mememizaron, por así decirlo, las ideas de Milei. Se las bajaron incluso a un nivel más bajo en términos de complejidad. Se le bajaron un grado de abstracción a través de memes, mucha retórica, discusiones activas en redes sociales, bla, bla. Y eso después cascadeó en video de TikTok, video de YouTube, etcétera, etcétera. Y por eso es que por eso los pibes votan a Milei, porque ¿quiénes son los mayores consumidores de video de YouTube, TikTok y Twitter? Son los pibes. Y justamente penetraron las ideas en ese sector. Digo, además lo digo porque lo viví en primera mano, yo fui parte de eso. O sea, a mí me reproducían los videos unos canales de YouTube específicos, me conocían de ahí, y a Milei lo mismo. Es como que sin todo eso era imposible. Por eso digo, es cierto todo lo que dicen, pero a pesar de eso, yo creo que en términos relativos a hace 10, 15 años, el costo de censurar es mucho más alto y el costo de transmitir ideas es más bajo, por ende es un mercado un poco más competitivo que antes, y en esos mercados más competitivos, nada, Sí, las pero mejores ideas tienden a ganar fíjate, en dinámica. un momentico, Oscar, para una acotación rápida. Si bien es cierto que el costo de censurar es más bajo, tú no estás compitiendo solamente con el Estado. Y yo creo que este es todo el punto. Es decir, Milei no compite en redes sociales solamente con el establishment, compite contra el zurdo de corazón, digamos, el tipo que cree en la justicia social, no porque tenga un carguito, sino porque se lo cree. Cree que el mundo debe ser así. Y normalmente la izquierda, que monopolizó durante un tiempo el discurso moral, cosa que Milei supo revertir, normalmente tiene más repercusión en redes sociales. Entonces, fíjate cómo la misma red le da una buena plataforma a Milei para que haga su populismo, pero también se la da a la izquierda. Entonces, lo que va a triunfar ya no es el simple hecho de que exista la red, es el hecho de que puedes hacer bien el populismo o divulgar el mensaje de forma correcta para ganarle a la competencia, ya no solamente al establishment, también a la izquierda. A lo que voy es que puedes tener todas las redes sociales del mundo, pero hasta que no llega un Milei, no te sirven. Entonces, el cambio real no es la plataforma, porque eso antes se hacía con periódicos, ¿no? Pero el que ganaba era el buen periodista, el que lograba incendiar la opinión pública, como pasó, por ejemplo, cuando la guerra de Cuba y España estuvieron calentando durante muchísimo tiempo a los americanos con la narrativa de que los españoles estaban acabando con los cubanos y con los intereses de los negocios americanos en Cuba. Y cuando la voladura del Maine, que fue el barco de falsa bandera que ellos utilizaron para comenzar la guerra, la población ya la quería, la población americana ya pedía la guerra. Pero los periódicos existían, lo que no existía era Hearst, el periodista, y el otro que no me acuerdo cuál era, que estaban haciendo bien su trabajo de incentivar a la población hacia una narrativa. Mi punto es que había Mileis en el pasado, solamente que no los descubrías. Es como, por ejemplo, no sé, el hecho de hecho, por ejemplo, no sé, ahora, ¿no? Nosotros estamos hablando. Nosotros nos descubrimos justamente porque el costo de descubrir gente que piensa de manera similar o que hay cierta afinidad es infinitamente más bajo. Yo hace 20 años nunca hubiera podido conocer a Lec ni a vos, Oscar. Entonces, a lo que digo es que la descentralización baja el costo de transmitir mensajes, de conectar con otras personas y de armar redes. Entonces, no es que vos no existías ni yo no existía, es que incluso existiendo nunca te hubiera podido contactar ni conocer en primer lugar, y menos que menos tener una audiencia común. Por eso digo, Milei es cierto, tenías que tener la condición necesaria del talento de Milei, por así decirlo, para vencer la narrativa contra los zurdos, bla, bla. Tenía que existir, de acuerdo, pero el enabler tecnológico para que vos lo puedas descubrir y potenciar es la tecnología. Milei hace 20 años no hubiera tenido éxito. Es más, lo podés ver muy claro. José Luis Espert, que en un momento estaba medio parity a nivel de popularidad con Milei hasta hace no tanto, existía y ya iba a los medios. José Luis Espert, de hecho, iba a Mirta Legrand, o sea, canales, digamos, segmentos mainstream de la televisión argentina, y sin embargo no tenía pero ni un 5% del impacto, ni un 1% del impacto que empezaron a tener hace 5 o 6 años. ¿Dónde empiezan a tener impacto ellos? ¿Cómo fue? Un montón de pibes despiertos, curiosos intelectualmente, empezaron a decir, che, este tipo lo que dice tiene razón, y empezaron a traducir un montón de cuentas como económicas que antes solamente pertenecían al universo de economistas académicos y gente que estaba medio
de que hacían policy making, ¿se entiende? Como consultores o empresarios, como mucha información de consultoría de, che, la base monetaria, no sé, genera inflación. Los pibes, bueno, pará, pero si eso es cierto, debería ser cierta tal otra cosa, ¿sí? Y empezaron a bajar todo eso y eso hizo que cascadee toda esa información. Pero digo, la misma gente existía hace 20 años. José Luis Espert, de nuevo, están los videos de Mirta Legrand, tenías programas como los de, no sé, ustedes que no son de Argentina no nos van a conocer, pero tenías Mariano Grondona, o sea, periodistas como bien liberales, que hablaban bien, que tenían las ideas re claras, existían. Solamente que eso no cascadeaba en los pibes, porque los pibes no consumían eso y además no tenían forma de revalidarlo y reproducir esas ideas en redes sociales, porque la información o los medios que tenían ese poder estaban centralizados y se manejaban por otra agenda que no respondía, que respondía solamente a lo que ellos querían. Entonces digo, estoy de acuerdo que tenía que existir el Milei, pero antes existían los José Luis Espert y así todo. Claro, Neustadt, lo mismo. Neustadt era otro periodista súper clave de esa época. Entonces, estoy parcialmente de acuerdo. Es cierto lo que decís, pero por otro lado, yo creo que el enabler fue la tecnología. Pero no, es un proceso totalmente imperfecto igual, ¿eh? No estoy diciendo que sea perfecto, ni mucho menos. Sí, yo quería decir hace rato, en ese sentido yo me posiciono bastante de acuerdo con Lec respecto a que lo que importa en ese sentido son las personas y las ideas, ¿verdad? Si vos decís que el Esper no tenía ese éxito es porque también Esper no tenía el carisma que tiene Milei, por ejemplo, o las condiciones en Argentina quizás eran en algunos aspectos más favorables de las que son ahora. O sea, es más, de hecho, es justamente el estatismo, el inflacionismo, el asistencialismo, es decir, las condiciones del país ayudaron para que el mensaje de Milei calara más hondo, ¿verdad? Y tampoco es que Milei abrió las puertas de los canales por sí solo. O sea, es una situación gradual que también había intereses detrás. O sea, había gente que ya lo estaba apoyando a Milei antes. De lo contrario, no se podía entender por qué Milei hace 4 años y durante 4 años y hasta hoy sigue defendiendo a Trump sistemáticamente. O sea, incluso me acuerdo cuando Milei había defendido a Trump de las acusaciones de proteccionismo, ¿por qué lo hacía? Si era está totalmente clarísimo que siempre fue un proteccionista y de hecho Estados Unidos es un país proteccionista. Yo creo que en ese sentido es un ingenuo. Yo creo que Milei se merece muchísimo crédito, pero no hay que hacer como si fuese que Milei abrió las puertas de la televisión por sí solo. O sea, hay un montón de gente, como está diciendo también, que ayudó a ese cambio en la sociedad. La gente en las redes, en YouTube, TikTok, Instagram. O sea, es porque la gente estaba demandando más libertad. No solamente porque apareció Milei. Es cierto, Milei con su carisma pudo obtener resultados que un José Luis Espert no lo iba a obtener jamás. Pero en ese sentido, lo más importante son exactamente lo que está más allá de la tecnología, es decir, las ideas y las personas. Porque incluso si nosotros siguiéramos llevando el argumento y dando demasiado protagonismo al tema tecnológico, podríamos decir que hace 40 años, cuando la televisión era el medio masivo y más atrayente de transmisión, si no existía televisión, no podía haber ganado Thatcher en Inglaterra. O sea, ese tipo de argumento se puede usar para cualquier nivel de tecnología en cada momento de la historia. Entonces, y en ese sentido, lo único que demostraría es que al final de cuentas, lo importante son las ideas y las personas, o sea, cómo llegan, porque en algún momento también, como dijo bien Lec, Marx no tenía redes sociales y sin embargo, al cabo desde que Marx escribió el Manifiesto Comunista, a los 30 o 40 años, en algún momento fue dominante en muchos sectores sociales de muchos países. Entonces, en ese sentido, hay que tener en cuenta que lo más importante sigue siendo el asunto ideológico, las personas y las ideas. Pasa que ahí estoy de acuerdo. Ahora, el enabler tecnológico existe, no se puede negar. Por ejemplo, Marx, si no hubiera existido la imprenta, no hubiera sido Marx. Entonces digo, bueno, eso va para todos. Es como exactamente, es como que, en realidad es como una falsa dicotomía. Yo no estoy diciendo que la tecnología es más importante. Son ambas cosas, pues si tenés la tecnología, pero no tenés el Milei o no tenés la idea, no sirve para nada, estoy de acuerdo. Pero digo, son ambas cosas, solamente digo que hubo un cambio tecnológico tal que cambió las reglas de juego de tal manera que hizo que puedan ingresar un montón de players que antes no tenían el mismo peso
eran players que se podían beneficiar más de un mercado más competitivo, porque yo creo que la información hoy es un mercado más competitivo que hace 20 años. Nada, en fin, es medio una falsa dicotomía, porque yo estoy de acuerdo igual con lo que está diciendo. Si no tenés la idea, no tenés la persona, por más tecnología que tengas, no pasa nada, o pasa otra cosa. Y competencia va a haber siempre. Lo que pasa es que uno puede decir que un mercado es más competitivo porque, bueno, la economía nacional tiene una población de 1 millón de personas y tenés muchas más empresas. El mercado más competitivo. No. El mercado, en el sentido, la sociedad humana, siempre hay competencia. Solamente que puede ser que la complejidad y el nivel aumente exponencialmente con la división y extensión del conocimiento. Pero la competencia en sí, un mercado en ese sentido, siempre va a haber competencia. Aunque sean dos competidores que solamente vendan panes, va a haber competencia. En ese sentido, no, tampoco es porque ahora sea más competitivo que antes, sino que es simplemente la situación general de la época. O sea, como que responde, es el terreno en el que nos estamos desenvolviendo. Hoy en día son las redes sociales, antes eran los clubes sociales, no sé, la academia literaria, las asociaciones estudiantiles, que ahora siguen, pero quizás tenían más protagonismo antes que lo que tienen ahora, ¿verdad? Los debates eran más en la universidad. Hoy los debates son más así, en redes sociales, que lo que eran en universidades, por ejemplo, un ejemplo, ¿verdad? Está bien, pero antes, cuando yo digo que es más competitivo, lo que digo es que antes tenías más gatekeepers, ¿ok? Antes, o tenías que pasar por un canal que si le caías mal al productor o le caías mal al comentarista, tampoco que tenías tantas chances. Digo, ¿cuántas veces vas a ir al canal y no le vas a gustar? Vas 1, 2, 3 veces y ya cuando no le gustás o no tenés rating o lo que sea, no te llama nunca más. Entonces tenías más gatekeepers antes. Ahora prendés una cámara y si a la gente le gusta lo que estás diciendo, o prendés una cámara o tuiteás, el algoritmo solo empieza, y si hay demanda a lo que estás diciendo en algún lado, más allá de la opinión subjetiva de una persona centralizada, podés llegar igual. O sea, hoy tenés menos gatekeepers, por ende, es más competitivo en ese sentido, de que, digamos, tenés menos censura, es menos arbitrario el tema. O sea, tu información, más tarde o más temprano, tu mensaje va a llegar al mercado. Y si efectivamente hay demanda de tu mensaje, se va a demandar. Antes no era tan así, vos podías tener las mejores ideas del mundo, de nuevo, te invitaban a un programa y después no te invitaban nunca más porque le caíste mal al productor y tu mensaje, digo, y estaba mucho más trabado el hecho de que se pueda llegar a masificar. Había más gatekeepers. En ese sentido yo digo que es más competitivo. Sí, puede ser. Tienes un punto. También esos gatekeepers aún así, siguen habiendo, ¿verdad? Llega un momento como que depende de hasta dónde quiere el establishment, ¿verdad? Viste como que al final ellos vuelven a intervenir como intervinieron siempre con el asunto de las redes sociales. Mírate Facebook, ¿verdad? Que fue mucho peor, ¿verdad? En Facebook durante la dictadura sanitaria, como se le dice en inglés, shadow banning, era mucho peor. Yo en mi cuenta, yo hacía posts al respecto en 2021 y nadie podía ver mis posts, tenían que entrar a mi perfil para ver qué escribía yo. Y normalmente pasaba una semana y mi post tenía 1 o 2 likes. O sea, era increíble como la censura en ese sentido y sin embargo eran los foros públicos que nosotros decíamos, vale, esto tiene que servir para que podamos difundir de la manera más libremente posible, pero realmente estábamos completamente contaminados de regulación estatal o de colusiones entre privados y públicos, ¿verdad? Porque al fin y al cabo ese es el dilema de siempre, ¿verdad? Está el Estado nominal y está el Estado extranominal, es decir, la gente que no está en el Estado pero se beneficia de los entramados estatales. De acuerdo. Por eso yo creo que las redes sociales claramente en algún momento tienen que descentralizarse. No puede ser que, digamos, una persona, nada, de manera arbitraria pueda shadow banear a alguien. O sea, deberían ser descentralizadas de alguna manera o descentralizarse aún más. Por eso, en esta cosa medio gris de que todavía no estamos con redes descentralizadas y demás, Twitter me parece que es como un oasis porque más allá de las censuras y demás, es por escándalo el lugar donde vos tenés más libertad de expresión en términos relativos. Hoy en YouTube ciertas cosas no las podés decir o te desmonetizan, te banean de una, 3 strikes, te cierra el canal, chau. Y en Twitter no es tan así, digamos, el universo de cosas que puedo decir es mucho más amplio, por ende la libertad de expresión es mucho más amplia, incluso siendo imperfecta, incluso con pusheando. Es más, Elon Musk, digo, te puede caer mal o bien, pero digo, el tipo
digamos, como que es un buen contrapeso a la presión gubernamental. De hecho, lo presionan mucho más. El tipo más o menos banca parte de esa presión que ejercen sobre él. Pues si fuera por los gobiernos, de nuevo, Twitter hace 3 años era infinitamente peor que ahora. De nuevo, Milei estaba shadow baneado y lo sacaron a Trump. Y si vos viste, no sé si viste los mensajes, los mails que mandaban, no me acuerdo si era la CIA, sí, creo que la CIA era, che, este tipo hay que silenciarlo, medio que encontrar un motivo que sea un metamotivo, como para que no sea tan ruidoso, pero este tipo hay que silenciarlo, chau, después vemos. Es como, lo silenciamos, después vemos. Era así. Entonces, en ese contexto digo, nada, estamos un poquito mejor apenas. Sí, y quería acotar algo al respecto antes que algún que otro libertario quiera, bueno, evidentemente, acotar que son empresas privadas, etcétera, etcétera. Una cosa es que una empresa privada, de hecho, tenga la facultad de determinar en qué reglamento, en qué parámetros va a ofrecer un servicio. Entonces, en ese sentido, obviamente, claro que puede darse el caso que X pueda censurar algún que otro mensaje o alguna que otra ideología, pero lo que pasa es que normalmente lo hacen en verdad siendo arbitrarios. Es decir, por ejemplo, si yo tengo reglas de comunidad, está bien, las puedes aplicar, pero lo que pasaba en Twitter hace unos años era que ellos lo aplicaban de manera arbitraria. En verdad, eran totalmente criticables moralmente, porque que yo supuestamente incité a la violencia o al discurso de odio. Resulta que dije alguna verdad que no era ningún discurso de odio, pero supuestamente estaban aplicando la regla de manera coherente, y en verdad no. O sea, que sean privadas en todo caso no significa que nosotros no podamos criticar como libertarios, al contrario, todo es criticable moralmente. Es decir, es más, si una empresa privada me ofrece un servicio y a mí me parece que me están engañando de alguna manera, me están tratando de estafar, yo puedo criticarles moralmente. No es que yo tengo un deber libertario de no decir nada al respecto porque es privada y pueden hacer lo que se le cante. No, yo puedo criticar, y eso es lo que estamos haciendo respecto a la censura que hay a veces, ¿verdad? Porque yo puedo criticar a Elon Musk cuando se hace el campeón de la libertad de expresión porque él mismo se ha vendido como uno. Entonces, si él se vende como un campeón de la libertad de expresión, pero termina censurando durante 3 meses un montón de cuentas antisionistas respecto al asunto del conflicto palestino-israelí, entonces, moralmente, por supuesto que yo le puedo criticar. ¿Entendés? O sea, en ese sentido quería más acotar eso, que seamos libertarios no significa que no podamos criticar a empresas privadas por cómo actúan. Totalmente. De hecho, de nuevo, lo más criticable era que había letra chica, o sea, era un servicio en el cual los términos y condiciones no estaban para nada claros y vos asumías que había tratamiento igual para todos y en realidad había cuestiones totalmente discrecionales y arbitrarias, baneos totalmente discrecionales, que nada, en mi opinión son totalmente, no son éticos, así que estamos de acuerdo. Nada, para ir cerrando un poco, ahí Le que está tratando de entrar y salir y la conexión no lo está ayudando. Estimados, ¿cómo están? Les comento que ya está abierta la suscripción a Freedom Academy. Freedom Academy es una plataforma que creamos para resolver grandes problemas de hoy y que poca gente habla con la importancia que merecen: la ansiedad, la procrastinación, las adicciones y temas de motivación en general. Si algo o todo eso resuena con tu situación, Freedom Academy muy posiblemente sea la solución que estás buscando. Estamos hablando de que hay una pandemia a nivel de salud mental, sobre todo en jóvenes adultos y adolescentes. Gente que pasa todo el día en las plataformas, en Instagram, en TikTok, en Twitter, en X, YouTube, OnlyFans, o jugando videojuegos de manera compulsiva que no pueden parar, evadiendo situaciones personales y perdiendo todo tipo de capacidad de concentración o foco para progresar en la vida. ¿Sí? No pueden trabajar, no pueden estudiar, o les cuesta, no pueden ir al gimnasio, sienten que no se hallan o que no tienen un propósito. O incluso personas que son funcionales pero que por todas estas distracciones están operando a media máquina, digamos, lejos de aprovechar su potencial. Lo bueno es que tenemos una solución costo eficiente para esto. Armé básicamente Freedom Academy junto con un equipo de desarrollo para ir introduciendo pequeños cambios en la rutina, pero con un impacto muy elevado, de manera estratégica, ingenieril, inteligente. Al tiempo que te vamos a ir explicando los modelos teóricos de todo, ¿sí? Para que entiendas a detalle por qué estás haciendo lo que estás haciendo y cómo cambiarlo, pero entendiendo el todo, por qué estás como estás y cómo pasar al próximo nivel. Vas a entender lo que los psicólogos neuropsiquiatras te explican de una manera tan clara que no van a quedar dudas de nada. Sí, ahora voy a mostrar un poco de testimonios para que vean que esto realmente es así. ¿Cómo hacemos todo eso exactamente? Bueno, la etapa 1 de la mentoría consiste en un programa de 11 semanas con sesiones teórico-prácticas,
una sesión teórica de alrededor de 60 minutos por semana, totalmente remota, ¿ok? La podés hacer de cualquier lado, ¿sí? O sea, es un video, una sesión por semana, durante 11 semanas, de más o menos 60 minutos, remoto, lo podés hacer de cualquier lado, ¿sí? En paralelo vas a tener que ir haciendo algunos desafíos o quests, ¿sí? Te voy a dar tarea mínima, ¿sí? Piensen que está hecho a prueba de cualquiera esto. Y van a ir anotando alguna que otra cosa, implementando algunos pequeños cambios, ¿sí? Mi equipo y yo te vamos a ir haciendo seguimiento para que puedas ir avanzando como corresponde, para que no te salgas del programa, ¿sí? Del camino que seteamos para que vos mejores, despejando cualquier tipo de duda que vaya surgiendo. En resumen, y para que se entienda aún más claro, ofrecemos un protocolo totalmente innovador que sigue la línea cognitivo-conductual, pero que además se sirve de la tokenización y la gamificación para incentivar comportamientos virtuosos. Y esto funciona, en serio. Los resultados hablan por sí solos. Nosotros ya mentoreamos más de 100 personas, no es que esto es nuevo, durante el último año. Y hemos logrado cambios extremadamente significativos, que ahora te los voy a mostrar, muy superiores en general a cualquier otra alternativa disponible. Por eso es que hoy me estoy dedicando de lleno a esto. Funciona tan bien y estoy tan entusiasmado que me estoy dedicando full time a esto, básicamente. ¿Por qué? Pues además tenemos un programa único y a la vez muy prometedor a la hora de ayudar a la gente. ¿Sí? Es una continuación también del libro Libertad para Gente Inteligente. O sea, son conceptos que vengo trabajando hace por lo menos 3 años. Acá tengo un ejemplo. Eli bajó de peso de manera significativa y acá se ve en la foto. Y esto ni siquiera es un programa para bajar de peso. No es que es un programa para bajar de peso y bajó de peso. No. Como mejora todo lo de arriba, la ansiedad, la motivación, etc., bajó solo de peso, sin buscarlo. Fue un bien colateral. Si existe el daño colateral, acá fue un bien colateral del programa. Otras personas, incluyendo a Eli, bajaron el screen time de manera muy significativa, o sea, el tiempo en pantalla con el celular, pasando de situaciones de 7 u 8 horas o 6 a 2 horas, 1 hora o menos, muchos. Y todo de manera orgánica, sin que esto sea una experiencia traumática, ¿sí? Sin que te dispare la ansiedad y tengas un síndrome de abstinencia que no puedas aguantar. Otras personas incluso dejaron de fumar o bajaron significativamente la cantidad de cigarrillos que fumaban, de tabaco y otras cosas, pero la mayoría hace todo esto de manera simultánea. Se empiezan a comer mejor, bajan de peso, fuman menos, usan menos el celular, se pueden motivar y, de nuevo, lejos de hacerlos sentir peor, los deja más motivados, más enérgicos que nunca, con niveles de claridad mental y foco que no experimentaban de hacía mucho tiempo o nunca. Entonces, si querés cambiar tu situación a partir de hoy, sumate a la comunidad de Freedom Academy ahora. Dale click al link de la descripción y nos vemos ahí.